Conozcamos hoy la vida del presidente M. Russell Ballard y cómo su vida marcó la vida de muchos. El presidente M. Russell Ballard ha servido como miembro del Quórum de los 12 Apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días desde el 6 de octubre de 1985. Fue sostenido y apartado como presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles el 14 de enero del 2018 por el presidente Russell M. Nelson. De joven, el presidente Ballard sirvió en una misión en Inglaterra para la Iglesia, donde fue consejero de la presidencia de la misión. M. Russell Ballard también sirvió 2 veces como obispo. El presidente Ballard nació el 9 de octubre de 1928 de Melvin R. y Geraldine Smith Ballard en Salt Lake City, Utah, donde asistió a la East High School y se matriculó en la Universidad de Utah en 1946. Allí fue donde conoció a Barbara Bowen, después de regresar de su misión en el 1950. En una experiencia similar a la del presidente Thomas S. Monson y la hermana Frances Monson, la conoció en un baile llamado Hello Dance Day. Un amigo mío, cuenta él, pensó que yo debería conocerla, así que se puso a bailar con ella y bailó hasta donde yo estaba. Me presentó y bailé con ella 30 segundos antes de que también me reemplazara. Recordó él más tarde, así fue el inicio de un noviazgo de 11 meses. Ambos se casaron en el templo de Salt Lake City el 28 de agosto de 1951 y poco después él fue llamado a servir en el obispado del barrio Monument Park 13 en Salt Lake City, Utah. Más tarde sería él el obispo de ese barrio y fue después de ese servicio cuando se convirtió en el asesor del Quórum de los Presbíteros a principios de la década de 1970. Él era simplemente maravilloso, recordó uno de los presbíteros, Steve Holbrook. En una reunión con el presidente Ballard en enero del 2004, nos llevaba a almorzar a cada uno de nosotros cuando recibíamos nuestros llamamientos misionales. Era en Fred's Burger Chalet, que estaba justo al lado de su oficina. En 1974 fue llamado como presidente de la misión Canadá-Toronto, puesto que ocupaba cuando fue llamado al primer quórum de los 70 en abril de 1976. Como miembro de los 70, supervisaba y capacitaba a los líderes de las regiones que tenía asignadas. Más adelante sirvió como miembro de la presidencia de los 70 desde febrero del 1980 hasta octubre del 1985. Y supervisó también los quórumes de los 70 de la Iglesia. Gran parte de su ministerio se ha centrado en la obra misional. Antes de ser llamado como líder de la Iglesia a tiempo completo, el presidente Ballard tenía participación en empresas automotrices, de bienes raíces y de inversiones. Ha servido en muchos comités y mesas directivas cívicas y de la Iglesia. Ballard es el nieto de los apóstoles Melvin J. Ballard y Hiram M. Smith, y es un descendiente de Hiram Smith, hermano del profeta José Smith, quien por medio de él restauró Jesucristo el Evangelio en esta última dispensación, como lo menciona el apóstol Pablo en Efesios 1:10. Su tatarabuelo, Hiram Smith, fue martirizado en Carthage con el profeta José Smith. Su abuelo, el elder Melvin J. Ballard, del Quórum de los 12 Apóstoles, narró un sueño en el que el Salvador se le apareció en una habitación del templo de Salt Lake y lo abrazó. El presidente M. Russell Ballard tiene un rico legado familiar y lo ha ampliado con su propio ministerio que abarca 42 años como autoridad general, 32 de ellos como miembro del Quórum de los 12 Apóstoles. Antes de su muerte, lideraba el Quórum
de los 12 apóstoles, habiendo sido designado presidente en funciones por motivo de la reciente reorganización de la primera presidencia. Él nos cuenta: cuando era un joven misionero en Hucknall, Inglaterra, y leí el testimonio de mi abuelo, lloré. Relató en una entrevista con Church News en 1986, me invadió un espíritu que me confirmó que su testimonio era verdadero. Desde entonces, siento que he conocido al Señor muy íntimamente a través de la experiencia de mi abuelo. Fue mientras estaba en esa misión en Inglaterra en 1950 que el elder Ballard visitó al editor del periódico Newbury Weekly News. Su historia familiar incluía un relato del elder Melvin J. Ballard, quien era un niño de 11 años en Logan, Utah, cuando dos desconocidos ancianos se acercaron a sus hermanas, le entregaron un periódico a la mayor y le dijeron que se lo llevara a su padre rápidamente. El periódico contenía un artículo que incluía la información valiosa sobre la historia familiar de los Ballard. Ese número de periódico se había impreso el 15 de mayo de 1884 y milagrosamente en esos días antes de los viajes aéreos fue entregado a la familia Ballard solo 3 días después. Más tarde, como misionero en Inglaterra, el elder M. Russell Ballard quiso ver una copia de ese número de periódico. Después de cierta persuasión, el editor lo llevó a la morgue del periódico y le permitió tomar una foto con su propia cámara de esa edición del periódico. Todavía tiene esa foto en su poder. Basado en parte en experiencias de su ministerio, el presidente Ballard escribió un artículo compasivo, informativo y esperanzador, Suicidio, algunas cosas que sabemos y otras que no, publicado en la revista Insight de octubre de 1887. Creo, dice él, que el Señor considera cada paso por separado y juzgará las circunstancias de cada persona. Escribió él en ese artículo: sinceramente he buscado la dirección de nuestro Padre Celestial para que me ayude a comprender la naturaleza del suicidio. Y he llegado a saber, así como cualquier otra cosa, que sé de Dios, que estas personas tienen un lugar en el reino de nuestro Padre Celestial. Y no es uno de oscuridad o desesperación, sino uno donde puedan recibir consuelo y experimentar serenidad. El presidente Ballard ha sido muy consciente del desarrollo de la tecnología y su impacto potencial en la vida de los santos de los últimos días, para bien o para mal. En discursos de 2007 y 2008 dado a estudiantes que se graduaban de BYU Hawaii y BYU Idaho, los instó a participar en la conversación mundial sobre la iglesia que se estaba produciendo a través del Internet. A medida que las redes sociales se volvían cada vez más omnipresentes, amonestó a los jóvenes a que hicieran que éstas fueran sus sirvientes y no sus amos. Habló en una transmisión satelital mundial en mayo de 2004 desde San Diego, California, y para miembros de la iglesia en edad universitaria. Expresó su preocupación por los mensajes excesivos de texto y el uso de las redes sociales que suplantan al hablar directamente entre sí y al hablar en oración con Dios. Con demasiada frecuencia los jóvenes se encuentran en la misma habitación con familiares o amigos, pero se comunican afanosamente con alguien que no está presente, por lo que pierden la oportunidad de estar con los que están cerca, observó él. El bienestar espiritual de los santos de los últimos días ha sido una preocupación constante del presidente Ballard durante su ministerio. El presidente en uno de sus libros escribió: en mi opinión, soy bastante común y ordinario, escribió él en el prefacio de su nuevo libro. Pero, en más de 92 años, este hombre común y corriente ha tenido algunas experiencias bastante notables
a través de las cuales he aprendido lecciones extremadamente valiosas y maravillosas, que me han moldeado como testigo especial del Señor Jesucristo. Si puedo compartir estas experiencias de tal manera que los lectores puedan entender lo que he aprendido y ver la mano del Señor en mi vida, tal vez les ayude a entender mejor las lecciones de su propia vida y a ver cómo Dios ha estado ahí para ellos también.